Muy bien. Ok, ¿se acuerdan qué fue lo que vimos la clase pasada? ¿Qué fue el ejercicio que hicimos? Nos dio un texto y a partir de ese texto teníamos que hacer una definición del marco teórico. Ujú, como retomar lo que les pareciera a ustedes más importante de de ese texto. Sí, Y a partir de ahí hicimos, bueno, se hizo un resumen que subí yo en video, donde pues justamente retomaba yo los puntos más importantes que habían comentado ustedes. ¿Lo pudieron ver? ¿es el Ok. video No. que subió hoy o es otro video? No, es otro video, lo subí la semana pasada, No, en no, Pregúntale a tu profesor. Ahí lo no, puse como haciendo un breve resumen de lo que se comentó en clase sobre la teoría. no, porque apenas hoy yo revisé que ya bueno, que ya pudiera yo tener acceso al otro foro y entonces ahí vi un video que subió hoy, no un video de la semana pasada. Si ese está en el otro foro, en el de Pregúntale a tu profesor, No. ¿alguien me puede confirmar que lo haya visto? Yo creo que no, nadie. ¿No? Ok, bueno, voy a revisar qué pasó y si no, lo vuelvo a subir para que lo tengan ahí, porque pues justamente es un resumen de lo que se trabajó en clase. Ok, entonces retomando como lo que mencionaba Adriana, pues ¿qué fue lo que vimos? Hicimos este repaso de algunas lecturas sobre qué es la teoría y les compartí algunos consejos sobre cómo construir el marco teórico. ¿Alguien se acuerda de qué fue lo que se comentó? Mm, Mencionó que teníamos que definir qué es lo que íbamos a investigar, ¿no? Como punto de partida. Ujú, Luego, identificar como que el porqué o la justificación que me lleva a hacer esa investigación. Y tendría como que validar que fuera, o sea, que sea una pregunta científica, ¿no? Que creo que ujú, tenía relación un poco con la anterior clase, donde usted nos hizo ver que si responde si sí o si no, si ya existía, no tenía como que una sentido. justificación, ¿no? Y Ajá. de ahí, ver si íbamos a usar un enfoque cuantitativo o cualitativo de acuerdo a lo que íbamos a investigar, Ujú, ¿no? sí. Sí, que es como el camino que vamos siguiendo, ¿no? Para Ujú. diseñar nuestra investigación. Y en ese sentido, ¿qué utilidad o qué aporte es el que nos da la teoría y el marco teórico que nosotros vamos a diseñar? Es como los conceptos, ¿no? O sea, lo que es lo que vamos a tomar como punto de partida para Ujú, poder hacer la investigación. O sea, qué ujú, dicen los autores, qué se ha escrito hasta ese momento, y de dónde partimos, ¿no? ujú. Ujú. Sí, exactamente. O sea, platicábamos aquí en clase que el marco teórico, pues es una abstracción de la realidad. Entonces, por eso es tan importante la teoría, porque nos permite a lo mejor, yo voy a estudiar el aprendizaje significativo en matemáticas en una universidad acá en México, pero también se puede estudiar en Perú, se puede hacer en Colombia, se puede hacer en Francia o en Noruega usando un marco teórico específico, supongamos de Ausubel, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque tiene ese nivel de abstracción que aunque nuestras realidades y tengamos ciertas particularidades en nuestros países y en nuestras universidades, ese marco teórico nos permite implementarlo aquí, ahora sí que aquí o en China.
¿sí? Entonces, por eso es tan importante el marco teórico. Y como están mencionando ustedes, nos genera o nos aporta conceptos que se van a incorporar. Platicábamos también eso a lo largo de toda la investigación. O sea, no voy a hacer un capítulo del marco teórico, el capítulo 3 que esté aislado del resto del documento, sino que justamente se va a integrar a nuestra investigación. ¿Sí? Ok, en esta clase lo que vamos a hacer, vamos a ir un poquito más rápido de lo normal. Vamos a hablar de la formulación de las hipótesis y de las variables de investigación, que justamente estas variables se relacionan con los conceptos que nos aporta el marco teórico. Ok, ¿alguien quiere leer esta parte? Sobre todo el primer párrafo. Doroteo, por favor. Eh, una hipótesis es una predicción comprobable sobre un resultado entre dos o más variables. Tiende un puente entre lo teórico y lo empírico, guiando la investigación a lo largo de todo su curso. Gracias, Doroteo. Ok, ¿qué les parece esta definición? ¿Qué tendrían que decir? Os- ahí vi una carita de alguien que iba a participar, pero bueno, algo que vemos aquí importante es que es una relación entre dos o más variables, ¿no? O sea, hay como una causa y un efecto. Si yo hago esto, va a suceder lo otro. O si yo implemento esto, va a suceder tal. ¿Sí? Por eso hay una relación entre una o dos o más variables. Pero algo que también es muy importante es que justamente vamos a estar vinculando lo teórico, esa teoría que ya revisamos y que vamos a utilizar, que dijimos, pues ya revisé la teoría y voy a usar este autor y de ahí voy a retomar estos conceptos y lo voy a relacionar con lo empírico. ¿Qué quiere decir lo empírico? Pues la realidad en la que yo estoy trabajando. Puede ser mi ámbito de trabajo, puede ser el espacio que estoy estudiando, ¿no? Como hemos visto, puede ser una escuela, pero a lo mejor también puede ser una alcaldía, puede ser incluso un país, ¿sí? Pero justamente a esto se refiere lo empírico y que va a guiar la investigación a lo largo de todo el curso. Y pues si nos ponemos a reflexionar un poquito en relación a las clases que hemos visto anteriormente, pues se relaciona con nuestra pregunta de investigación. O sea, hay una relación, podríamos decir, como de pasos entre el tema, la pregunta de investigación y la hipótesis que vamos a plantear. Y bueno, lo que pensé es que para hacer también un poquito más ágil la clase, poner como algunos ejemplos de hipótesis para que veamos y pensemos cuál es el tema, cuál es la pregunta, etcétera. Y sobre todo las variantes, ¿no? Las Variables. variables, sí. Aquí están las variables. Entonces, fíjense, dice, de las variables que vienen en las ideas clave, ¿pudieron revisar el documento? Les recomiendo mucho que le echen un ojo al documento porque ahí vienen varios ejemplos de variables. Entonces, les puede resonar a ustedes y decir, ah, mira, pues esto se refiere más a temas psicopedagógicos, puedo usar estas variables. O se refiere más a temas psicológicos, puedo usar estas. O les puede dar luz de por dónde caminar para ver qué variables van a usar. Entonces, como veíamos, las variables se encuentran en las hipótesis y tienen que ver con el marco conceptual que se supone que ya generamos. ¿Alguien participó en el chat y se me fue? ¿Puedes poner un puntito para que te vea? Gracias. Las ideas clave son parte del material de apoyo con el que ustedes trabajan, que justamente son como lo que estaban diciendo ustedes que no ven los cuadros.
Ese es parte del material de apoyo con el que ustedes cuentan. No, no sé si para ustedes no se llama ideas clave. Maestra, sí se llama ideas clave. Lo que pasa es que además de que no aparecen las tablas, el Sí, documento que se descarga a partir creo que del tema 2 no contiene el desarrollo de los temas claves, sino ok. uno que hay que entrar y hay que Ajá, navegar pantallita por pantallita. ok. Entonces se hace Entonces, más. si me Ujú. lo permiten, lo que puedo hacer es tomarle un screenshot a esta parte de las variables y lo subo al foro para que lo puedan ustedes ver, que sepan un poco Ujú. de qué les estoy hablando. Sí. Ok. Entonces, de una forma tradicional, lo que encontramos es una variable independiente y una variable dependiente. ¿Alguien se acuerda de esto de años pasados, que lo hayan estudiado, que lo hayan visto en la escuela? Sí. Ok, muy bien. Entonces, hay como una causa y hay un efecto, ¿no? Entonces, digamos que si yo meto esta variable independiente, va a suceder o no algo en una variable dependiente. ¿Por qué es dependiente esta? Porque depende de lo que haga la variable independiente. No se preocupen, ahorita vamos a ver un ejemplo y va a ser mucho más fácil. Pero normalmente así es como funcionan las hipótesis. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en las primeras clases en relación pues al método científico, a esta forma empírica de entender la realidad, ¿no? Entonces, si pensamos en el pasado, pues decíamos, si esto pasa en todo el mundo, ¿no? Que a una causa hay un efecto, pues puedo hacer una ley, ¿no? Como el ejemplo, ¿se acuerdan que les ponía yo de si tiro el lápiz y se cae? Aquí y en China va a pasar lo mismo. Entonces, generamos una hipótesis y vemos que en todas partes del mundo pasa y generamos una ley. Ujú. Entonces, este es como el origen de la formulación de las hipótesis. Ok, ¿alguien quiere leer esta última parte de la lámina? Yo. ¿Qué pa- Adrián. ah, Sí, Adriana, gracias. Importancia de conceptualizar una variable, definirla conceptualmente, se relaciona directamente con la teoría. Operacionalizarla, describir la forma en que se medirá. Gracias. Entonces, como les decía yo, la variable se relaciona con estos conceptos que nos está aportando la teoría. Y además, no solo eso, sino que tenemos que generar una serie de categorías que nos va a servir para medir esa hipótesis, porque no podemos decir como, ah, pues yo pienso que el aprendizaje significativo tal y ya, ¿no? Porque Auswell lo dijo, sino que tengo que saber cómo lo voy a medir y qué variables y qué categorías voy a utilizar. Voy a pasar a un ejemplo a ver si esto nos sirve para irnos aclarando, ¿no? De qué estamos hablando al hablar de conceptos, de variables, de hipótesis. Ok, entonces, fíjense, recuperé un ejemplo un ejercicio que hicimos aquí en clase. Ah, no, este no es, perdón. Déjenme ir. Bueno, veamos este y vamos avanzando después en el otro. Entonces, ¿alguien quiere? Esta es la hipótesis. ¿Alguien quiere leerla? Yo, maestra, Sí, gracias. se ha demostrado que la ingesta de una aspirina en adultos hipertensos de 40 y 70 años no tiene ningún efecto en la reducción de la presión arterial. Gracias. Bueno, esta no es una hipótesis de tipo educativo relacionada con el ámbito de lo educativo, pero podemos hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿cuál creen que sea el tema? La presión arterial. De forma más general, Efectos de la de la aspirina en la presión arterial. ¿cuál creen que sería la pregunta?
Que la ingesta de una aspirina hace efecto en adultos de 40 y 70 años, o en adultos mayores. En ¿Cómo pregunta lo, sería ¿cuáles? ¿Cuáles ¿Cuál? serían los efectos que genera la aspirina en adultos de entre 40 y 70 años en la presión arterial? muy bien, ¿cuál sería la unidad de análisis? Adultos hipertensos Ujú, entre 40 y 70 años. ujú. Esto es importante, ¿no? Porque no son niños, no son jóvenes, no es gente de adulta mayor, es adultos hipertensos entre 40 y 70 años. Entonces es muy importante que siempre tengamos claro esto. Ahora, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Sería la aspirina, el consumo de Aspirina. aspirina? Exacto. Aspirina. ¿Y la variable dependiente? Los Los adultos efectos, A ver, escucho. los efectos serían Ajá, de la aspirina en la presión arterial. ajá. Muy bien. en la presión, profesora. Efectos. Ay, perdón, educación. Perdón, estoy pensando en la siguiente hipótesis. Muy bien. ¿Cuál creen que sería la forma de observación de parte de estos investigadores para ver si la ingesta tiene un efecto o no? Un cuestionario a una Ah, entrevista. ¿qué llevaría este cuestionario? Mm, preguntas relacionadas de a qué hora lo toma, cuándo lo toma, Ujú, La cantidad que toma, la cantidad el tiempo en que lo tome, es decir, si es una semana, un mes, etcétera. ujú. ¿Qué más? Si lo toma en ayunas, Sí, como todas las características en torno a la ingesta de la aspirina. Y la otra parte, Los efectos que provoca tomarlo, ¿no? ajá, que sería la presión arterial, ¿no? sí. Entonces tal vez podría ser como que la persona todos los días se tuviera que medir la presión arterial para ver si le baja o no. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces habría que tener muy claro, Sergio, no te escuchamos, Sergio, ¿puedes prender tu micro? Listo, gracias. Aquí lo que estamos revisando es una hipótesis. Veo que abajo dice que es una hipótesis nula. Ajá, Ah, me confunde un poquito la redacción inicial que dice se ha demostrado. sí, ¿Esto es una forma como válida sí, de hacer una hipótesis? sí, bueno, igual podríamos como quitarlo y simplemente decir la ingesta de una aspirina en adultos hipertensos, ¿no? Y ya, y si la conclusión es que efectivamente es así, entonces ya ponemos se ha demostrado. Otra pregunta. Sí, La hipótesis nula siempre tiene que ser como el hecho de que aquí dice que la aspirina no tiene un efecto en la reducción de la presión arterial, eso lo hace nulo, pero sí lo que yo quiero confirmar precisamente es eso, que no tiene efecto en la presión arterial, eso no lo haría como la hipótesis, y el hecho de que la aspirina sí tiene un efecto en la reducción arterial, que es lo contrario a lo que quiero mostrar, eso no lo haría nulo. sí, tal vez esto sería aquí el resultado y Ujú, tal vez antes de eso podríamos poner como la hipótesis, ¿no? De decir, ujú. la ingesta de una aspirina en adultos hipertensos
tiene un efecto en la reducción arterial. Mm. Déjenme arreglarlo. Pero, ¿y si mi hipótesis fuera que no tiene un efecto? O sea, que lo que yo quiero demostrar es que no tiene un efecto. Sí, también se puede hacer. O sea, Mm. porque, digamos, en el ámbito de los doctores puede haber gente que defienda el tema de las aspirinas y haya gente que diga que no. Entonces, lo que quiere comprobar es que no tiene ningún efecto en la reducción de la presión. Correcto. Ujú. Sí, gracias por tu comentario. Entonces, podríamos decir que la hipótesis sería esta: la ingesta de la aspirina en adultos hipertensos tiene un efecto en la reducción y que los resultados fueran estos, ¿no? Que no tengan ningún efecto. Aquí el punto es que esto no hace menos valiosa la investigación. O sea, aunque se vea que no hay un efecto de reducción, pues esa es la información que nos arroja nuestro estudio, ¿sí? Y esto no hace menos válida la investigación. ¿Sí está claro esto? ¿Sí? Ok. Entonces, si les parece, paso a otra, otro ejemplo. Bueno, también hay que tomar en cuenta que las hipótesis pueden tener más de dos variables. No tiene que ser necesariamente una, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien quiere leer esta hipótesis? Yo, Mm. profesora. Bueno. Gracias. Aumentar la duración de la clase a 1 hora 30 y el acceso a los recursos digitales como Store da lugar a mejores calificaciones en los exámenes de alumnos de la carrera de psicología. Ok. De forma general, a grandes rasgos, ¿cuál creen que sería el tema? La mejora de las calificaciones. Ajá. ¿Cómo plantearíamos la pregunta? ¿Cuál es el Ok. resultado de aumentar la duración de las ¿El clases? tiempo de las clases es un factor para la mejora de calificaciones? Ahí, ¿por Bueno, qué es que sí es una pregunta empezarías de a sí o hacer? no. Ujú. ¿Podríamos empezar con cuáles? ¿Cuáles serían los beneficios de aumentar la clase y el acceso a recursos digitales? Nos tenemos que, digo yo, sé que estamos yendo como de atrás para adelante, pero nos tenemos que dar como un pasito para atrás. Podríamos plantear, a ver qué les parece, cuáles estrategias pueden dar lugar a mejores calificaciones. ¿Sí? ¿Les parece? Ujú. Vale. Sí, porque incluso dentro de esa hipótesis, pues está planteando una propuesta. Ajá. Una consulta, profesora. Sí, La pregunta puede ser, así como en este caso, al parecer, de una respuesta más amplia a lo que estamos haciendo en el ejercicio, porque al preguntar cuáles son las estrategias, podría la respuesta ser otra diferente a aumentar la duración de la clase. así es. Sí, pero Ok, bueno, digamos que tenemos como esta hipótesis y estamos pensando cómo podríamos hacer la pregunta. Eh, por eso les digo que estamos yendo como de atrás a adelante, ok. pero normalmente la pregunta les va a llevar a generar la hipótesis. ¿Mm? Ujú. Ok, aquí este ejercicio lo estamos haciendo para ver cuáles son las variables, sobre todo. Entonces, estamos identificando algunos aspectos, pero sobre todo me interesa mucho que tengan claro cuáles son las variables. Entonces, aquí, ¿cuál sería la unidad de análisis?
los alumnos de la carrera de psicología. Exacto. ¿Cuál sería la variable independiente? O las variables independientes. Las estrategias. El acceso a los recursos digitales y el aumento de la duración de la clase serían las... Ajá, exacto. Porque podríamos poner a prueba, a lo mejor podríamos poner a prueba la duración de la clase a 2 horas, ¿no? Y que no nos funcionara. Entonces sería la duración de la clase Y y el el ac- acceso a recursos digitales. ¿Cuál sería la variable dependiente? Las calificaciones, Ajá. ¿Y cómo podríamos medir esto? Cuestionarios, En el examen, entrevistas. con las mismas evaluaciones. sí. Ajá. Las evaluaciones que nos permitan ver que hay una mejora en las Ujú. calificaciones, ¿no? Entonces, fíjense, algunos de ustedes ya los oí hablar por ahí de esta palabrita, que son los grupos de control. Entonces, a lo mejor podemos tener 2 grupos en el tercer semestre de psicología. Un grupo que no viva estas estrategias de aumentar la clase a 1 hora y media, que solo sea 1 hora, y que no tenga el acceso a los recursos digitales como JSTOR, para el cual hay que pagar. Entonces, vamos a contrastar el resultado del grupo A con el grupo B. Uno que recibe estas estrategias y otro que no. Y al final del semestre podemos ver si hubo una mejora de las calificaciones en el grupo que estuvo expuesto, digamos, a estas estrategias. ¿Sí? Sí, Ahora, también tenemos que tomar en cuenta como un aspecto temporal. A lo mejor podemos evaluar el primer mes para ver cómo están saliendo y después ver el segundo mes para ver cómo van. ¿Sí? O sea, el contraste también se puede hacer de tipo temporal. ¿Mm? Ok, entonces aquí tenemos 2 variables de tipo independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues a lo mejor hicimos una reflexión previa de la importancia de ciertos recursos digitales o de la duración de la clase, ¿no? Traemos un trabajo ya atrás, o sea, esto no es así como azaroso, sino que ya reflexionamos que podemos implementar estas estrategias. ¿Sí está claro esto? Ok, sí, paso a la siguiente hipótesis. De acuerdo. Esto también es muy interesante en el ámbito educativo, el introducir un método innovador. ¿Alguien quiere leer esta hipótesis? Yo, yo. Sí, Ujú. el promedio de calificaciones de los estudiantes que usan el nuevo método de trabajar por proyectos es mejor al de los que usan el método tradicional. gracias. Entonces, bueno, acá en México está como muy en boga el tema de trabajar por proyectos. Este, Aquí lo que me parece importante es cómo vamos, por eso lo puse en negritas, cómo vamos a medir el es mejor. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál creen que sería el tema? Trabajo por proyectos. ¿Sí? ¿Alguien más? Métodos de trabajo, porque no solo habla del método de Ajá, trabajo por proyecto, sino también del tradicional. ajá. A lo mejor aquí faltó, a lo mejor podríamos poner estudiantes de secundaria, ¿no? O la mejora del promedio de las calificaciones. Ujú.
Muy bien, ¿cuál creen que sería la pregunta? ¿Qué método es más efectivo al momento de trabajar o, bueno, para la mejora de las calificaciones? En alumnos de secundaria, etcétera, ¿no? Muy bien, nuestra unidad de análisis sería, Los Estudiantes de estudiantes de secundaria. secundaria. ¿y cuál consideran que sería la variable o las variables independientes? Ay, por ahí alguien había puesto algo en el chat. Los El, métodos el método tradicional y el y el método de método. proyectos. Gracias. Sí, los métodos. Es comparación del trabajo por proyectos contra el método, el trabajo tradicional. Sí, gracias, Oliver. Muchas gracias. Y gracias, Guillermo, que habías puesto las estrategias y las calificaciones. Es que se me va muy rápido el chat. Ok, entonces en la variable independiente serían los métodos, ¿no? El tradicional y el de proyectos. ¿Cuál sería la variable dependiente? Las Es calificaciones. de calificaciones. El promedio, De sí. El calificación. promedio de calificación. Entonces ya les platiqué yo del grupo de control y el grupo experimental. ¿Cuál creen que sería el grupo de control? El de control, el de El proyectos. tradicional. Tradicional. No, claro, tradicional. El El grupo de tradicional. control sería el que recibe el método tradicional. ¿Cuál sería el grupo experimental? Que trabaja por proyectos. Así es. Entonces sería un ejercicio similar al de la hipótesis pasada, ¿no? Trabajando con dos grupos y contrastando em, el promedio de calificaciones en alumnos de secundaria. ¿Sí está claro esto? Sí. Ok, entonces para que lo tomen en cuenta y que para que lo piensen sobre todo en el tema que ustedes están trabajando, sí sería de utilidad usar este grupo de control, ¿no? Para demostrar que hay una mejora o que hay un cambio, etcétera. Ok, esta hipótesis está relacionada con la investigación-acción, o sea, cosas que nosotros hacemos como docentes o como personas vinculadas con el ámbito educativo para mejorar algo, ¿no? ¿Alguien quiere leer esta hipótesis? Yo. El Gracias. uso de herramientas digitales tiene un efecto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y en el rendimiento académico en la educación superior. Muy bien. ¿Cuál creen que sería el tema? Efecto de las herramientas digitales Ajá, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en rendimiento académico en la educación superior. ya quedó muy largo. El, Así el uso de las repítemela. herramientas digitales en las matemáticas. Ajá, herramientas digitales. ¿Cuál creen que sería el problema? O sea, hay un profesor que está viendo en educación superior un problema. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con problema? Dice Guillermo, métodos, promedio de calificaciones. Ah, en los que sí, quienes trabajarán por proyectos. Sí, gracias, Diana. ¿Cuál sería el problema? Estamos ahora sí que trabajando un poco intuitivamente, pero Rendimiento académico. el rendimiento académico. ¿Y qué creen que sería
en relación al rendimiento académico el problema? La falta de uso, bueno, la falta de herramientas digitales, ¿no? Que los docentes no están usando herramientas digitales. Aquí estamos especulando un poquito, o sea, El estamos proceso de como, enseñanza-aprendizaje, ajá, el cómo como docentes enseñan y cómo los alumnos aprenden, esta parte de las herramientas digitales. a ver, ahorita nos regresamos al problema. No. Ok, ¿cuál sería nuestra unidad de análisis? La educación superior. ¿Cuál es nuestro sujeto de estudio? Estudiantes universitarios. Así es. Ok, ¿cuál sería la variable independiente? Eso nuevo que se está introduciendo. Hay dos, dice Guillermo. Las herramientas digitales y los procesos. ¿Alguien más? A ver, Guillermo, Las ¿qué nos dice? herramientas digitales. Herramientas digitales. ¿Por qué? Porque tiene un efecto significativo, ¿no? ¿Cuál sería la variable dependiente? El rendimiento académico. Y por ahí podría haber otra. Podría ser el efecto significativo, o sea, intuir que hay un efecto El proceso de enseñanza. proceso, enseñanza-aprendizaje. Proceso de enseñanza-aprendizaje, exactamente, dijo Guillermo a través del chat. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque estamos introduciendo herramientas digitales que antes no se usaban y están teniendo un efecto en el rendimiento académico, que lo hemos mencionado en otras hipótesis, pero también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, la forma en que el alumnado está aprendiendo y la forma en que el maestro se está vinculando con el alumno para que aprenda mejor las matemáticas. ¿Cuál creen que sería la teoría que se usaría aquí? Estamos especulando un poco porque pues no tenemos la base de esta investigación. Simplemente estamos como generando ideas. Podría ser el Sí, aprendizaje Guillermo, significativo. exactamente. Aprendizaje significativo, ya dijo por acá José Enrique. ¿Alguien habló, perdón? Sí, fui yo maestra, también dije aprendizaje significativo. Ah, gracias. ¿De quién es esta perspectiva del aprendizaje significativo? ¿Alguien lo sabe? Zona de desarrollo, zona de desarrollo próximo. Ajá. Auswell, gracias. Lo voy a poner como lo puso él. Entonces, aquí podemos retomar a Auswell. ¿Sí se escribe así? Siempre me confundo. Sí. Gracias. ¿Qué otra teoría se les ocurre que podamos usar? Pues a lo mejor todo lo que se ha escrito sobre las herramientas digitales, ¿no? Que hoy en día hay muchas cosas nuevas, todo el tema de la gamificación, ¿no? Todo esto podríamos usarlo también. O digo, no lo tienen que saber exacto porque no somos expertos en el tema, ¿no? Pero también a lo mejor podríamos acercarnos a textos donde se hable del proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas o de didáctica en matemáticas, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre? No está bien ni está mal, nada más estamos haciendo el ejercicio. Maestra, Sí. teorías relacionadas a rendimiento académico, Ajá, factores, incidencia. ajá.
cómo se ha evaluado el rendimiento académico a lo largo de los años, ¿no? Ok, entonces imagínense ustedes que esta investigación la planteó un maestro de matemáticas en una universidad pública, que está viendo que no hay un aprendizaje significativo de matemáticas cuando los alumnos pasan de primer semestre a segundo y están estudiando una ingeniería. Entonces hay muchos problemas cuando el alumno pasa a segundo semestre porque no trae las bases que tuvo que aprender en el primero, ¿sí? Y por eso está proponiendo introducir las herramientas digitales. Ujú. En ese sentido, ¿cómo redactaríamos el problema pensando en este profesor? Que igual podemos retomar algo que dijo Silvia la clase pasada, que podemos usar el cómo para proponer algo. Pudiese ser cómo las herramientas digitales aportan a la mejora del rendimiento académico Ujú. en matemática. ¿Alguien más? A ver, aquí alguien está participando en el chat. ¿Por qué? Eh, ¿cómo lo, ¿cómo lo desarrollarías, José Enrique? ¿Por qué? Bueno, en lo que él termina de escribir, cómo las herramientas digitales inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ujú, matemáticas. ujú. O En sea, el- bastante similar a este, ¿no? sí. Ajá, Maestra, podría ser cuál es el aporte, ujú. ¿no?, de También, las herramientas digitales ajá, al rendimiento académico, ajá, o cómo se integran. ajá. Entonces, esto que estás diciendo es, sería como parte de los objetivos secundarios, ¿no? Que van a servir para contestar esta pregunta general. Entonces, aquí lo que podemos ver de este maestro que les digo yo de matemáticas es que a lo mejor él está haciendo un diagnóstico, ¿no? Y está mostrando todo esto que yo les comenté. O sea, la problemática de que no hay un seguimiento de un semestre a otro en relación a matemáticas. Y entonces se hace esta propuesta. Y por eso hablamos de que está relacionada con la investigación-acción, donde él va como maestro a implementar estas herramientas para ver si hay un aprendizaje significativo de los alumnos en matemáticas para que al siguiente semestre no estén rezagados y puedan incorporarse bien al curso 2 de matemáticas. ¿Sí está claro esto? Ok, vamos a terminar con un ejemplo que ya trabajamos acá en clase, que es que los alumnos, este no es la hipótesis, esto es lo que observamos, este es el problema. Los alumnos llegan con somnolencia y apatía en la mañana a clase. De preparatoria, porque es algo que ustedes comentaron. Preparatoria. ¿Se acuerdan cuál fue la primera hipótesis que planteamos aquí en el salón? ¿Qué explicación le dábamos a esto?
¿Se acuerdan que yo dije una posible explicación? Que era que los alumnos estaban llegando sin desayunar a clase. ¿Ya se acordaron? ¿Cómo lo redactaríamos? Mm, La Bueno, falta de primero tendríamos alimentación. que plantear la pregunta, ¿no? Ujú. bueno, ¿Por qué los alumnos de preparatoria llegan a clases con somnolencia? Gracias, Federico. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál sería nuestra primera hipótesis? maestra, Sí, bueno, se me ocurre como el ayuno prolongado produce somnolencia y, y apatía en alumnos, bueno, por la mañana en alumnos al llegar a clase. ajá, gracias. Esta la había comentado yo y luego hubo una compañera que mencionó otra hipótesis. Somnolencia. Ay, ¿somnolencia? Sí, me estabas hablando una I. ¿Se acuerdan qué dijo su compañera? ¿Alguien? ¿O la compañera si está? Su compañera lo que dijo fue que muchas veces en preparatoria los alumnos se desvelan mucho viendo redes sociales en el celular, incluso ya en la cama. Entonces que se tenían que despertar muy temprano y su tiempo de sueño era muy poco. Y descubrieron que no era un tema de falta de alimento, sino de falta de sueño. ¿Cómo lo redactaríamos en la hipótesis? El uso desmedido de la tecnología, un uso desmedido de mm, ay, no sé, de la tecnología, ¿De los eh, dispositivos puede ser? ajá, de los de, De dispositivos las redes tecnológicos. sociales, No alcanza a ver. de las redes sociales. Ajá. Genera somnolencia y apatía en clases. Ujú. Ahí. sería, bueno, sí. Sí, Sí, El los uso escucho. Podemos desmedido, apuntar otra. el uso desmedido de las redes sociales eh, por las noches, porque se Por la tendría que decir noche. por qué, en qué horario, porque para que se genere la somnolencia. Ajá, estaba faltando eso, ¿verdad? Sí, ¿Qué otra cosa nos está faltando? el público, La unidad de, ajá, el sujeto. sí, En alumnos de, preparatoria. preparatoria. muy bien. Entonces puede pasar que tengamos una primera hipótesis y que veamos que no, que en realidad los alumnos están llegando desayunados a la clase. Entonces generamos una segunda hipótesis y la ponemos a prueba. ¿Sí? Y esto es parte del proceso de investigación, o sea, es algo que nos puede pasar. No nos vamos a quedar aquí de, ah, bueno, salió que no y ya, sino que buscamos por qué los alumnos están llegando a clase con somnolencia. Esa Entonces, segunda hipótesis, maestra, se genera hasta corroborar o descartar la primera, o se así puede es. generar desde el principio, ambas. No, no, se genera hasta que esta es refutada. Ok, Ajá. Ok, nuestra unidad de análisis es. alumnos de Estudiante, preparatoria. sí, Ajá, sí, alumnos de prepa. de prepa. La variable independiente en la hipótesis uno. ¿Sería la somnolencia y la apatía? La No. independiente,
Sí, No, No, esas serían las dependientes, y ¿no? antes, Ah, El ayuno. en sería el El ayuno. ayuno. el ayuno. Ajá, entonces estamos viendo que en este caso el ayuno no influye en la somnolencia, lo digo mal, y la apatía. No influye. En ese caso también sería las redes sociales. En la segunda hipótesis sería Exacto. En la segunda, en las redes sociales, o bueno, el uso desmedido de las debido a redes las redes. sociales, sí hay una relación en la somnolencia y la apatía. ¿Sí está claro esto? Sí, Ahorita lo arreglo para que cuando lo suba lo puedan ver bien. Ok, entonces vemos cómo aplicamos o ponemos a prueba una variable, no funciona, entonces buscamos otra y vemos si hace sentido y generamos la hipótesis final. ¿Mm? Aquí se les ocurre qué teoría podríamos usar. Ay, perdón, ¿alguien levantó la mano o escribió en el chat? sí, ¿Marvel? es, Sí, era maestra una pregunta en relación a lo que hablaba de la hipótesis. Si yo Ujú, inicié con una hipótesis, digamos, en este momento me doy cuenta de que no está bien orientada y la cambio, ¿en qué ujú. parte del documento yo debería explicar eso o no se hace alguna explicación o cómo procedería en esa parte? Sí, normalmente se explica en la introducción de decir el camino que tomé para hacer esta investigación, que ya terminó, fue esta. Entonces, y es algo que pasa mucho, más de lo que pensamos. Entonces, yo pensé en un inicio que la apatía, la desmotivación se debía a un tema de ingesta alimenticia, hice una investigación, una primera aproximación, me di cuenta de que no es así, entonces reformulé, volví a aplicar mis instrumentos y me di cuenta de que era más por un tema del uso desmedido de las redes sociales. Y entonces es parte de la explicación, porque tú le estás compartiendo al lector, pues, cuál fue tu proceso investigativo. Ok, gracias. De nada. perdón, Ok, perdón, sí. pero eso se hace en la introducción y después en el corpus, en lo que se desarrolla es la hipótesis 2. Sí, normalmente lo que se hace es que se le pone más peso a la hipótesis 2. Entonces, aquí ya digamos que tu marco teórico, los instrumentos que usas, etcétera, van más enfocados a la segunda hipótesis que a la primera. La primera sería como un primer paso en la investigación, pero la investigación ya se abocaría más a este aspecto. Gracias. De nada. ¿Alguien? Maestra, otra duda. Sí. Ahorita que vamos a hacer el pitch y ya tenemos nuestra hipótesis y resulta que no, ya cuando lo ejecutemos en la segunda actividad ya es cuando volvemos a replantear otra vez todo. En la segunda actividad es más como de tipo teórico, ¿no? Lo que estuve yo revisando, la actividad 2, lo que plantea más es que ustedes hagan como su diseño metodológico. ¿Dije teórico al principio? sí, Sí, Perdón, quería decir metodológico. Lo que se plantea más es como que ustedes identifiquen qué instrumentos van a usar, qué camino van a seguir, etcétera. Pero si mal no recuerdo, la actividad 2 va más enfocada a la parte metodológica. que ya es lo que es la implementación de lo que mencionamos en el pitch. Sí, con más detalle. aprofundiza. Sí. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. ¿Alguien tiene por ahí el pitch para compartir? Digo, la actividad 2. Ah, ya la tengo aquí. Espérenme un segundito.
Entonces aquí se va a integrar los contenidos de las variables, que fue lo que vimos ahorita, las hipótesis, la muestra de diseños de investigación y técnicas de recolección en una simulación práctica. Diseñar un instrumento de recolección de datos coherente con el diseño metodológico elegido. Esto quiere decir, si ustedes van a hacer una investigación de tipo cualitativo, pues van a usar observación, ya sea directa o participante, van a proponer usar entrevistas a profundidad. Si van a hacer una investigación de tipo cuantitativo, pues propondrán usar encuestas, etcétera. Ujú. Entonces, si se fijan, esta segunda actividad está más enfocada al aspecto metodológico, ¿no? De qué estrategias van a usar, que justamente es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Vamos a profundizar mucho en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Antes de hacer la investigación se tiene que hacer un diseño y ya después se implementa la investigación y tener muy claro qué instrumentos vamos a aplicar. Ahora recuerden, el instrumento es de forma simulada, o sea que si ustedes no trabajan ahorita en algún lugar o si su tema no coincide, no tiene que ser exactamente ese trabajo, ¿sí? No tienen que implementarlo forzosamente. Ujú. Es como un poco, no sé si lo han hecho ustedes, como hacer un demo. O sea, cuando se hace un demo antes de implementar ya la investigación como tal. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el pitch? Y quien tenga que irse puede retirarse y terminaré de grabar la sesión cuando terminen las dudas de esta primera actividad. Yo sí. Por favor, y después Sergio. Ok. Como tenemos que subir un video, Ujú. ¿tiene algunas características el video? Eh, por lo que yo recuerdo, ustedes en la plataforma tienen una posibilidad de subir el archivo adjunto. Mm. Y no recuerdo que haya como una limitación de tipo De de tipo de capacidad. video. Sí. Ujú. Pero déjenme investigar y les contesto eso, ¿sí? Sí, gracias. El tipo de archivo. Sí, Ok, ¿alguien más? Creo que había levantado la mano Sergio. Sí, pero no es necesariamente sobre el pitch. No sé si quieran mejor los otros compañeros para no cambiar de tema. Gracias. Levantó la mano Jessica y Doroteo. Y Adriana. no, yo ya no. Ah, Gracias. Buenas noches. Profe, una consulta, igual relacionado con lo que mencionó Adriana. em, digamos, yo puedo hacer una presentación, ¿verdad? En alguna plataforma digital, PowerPoint, Canva, en general, y me grabo explicando, ¿verdad? Mi diapositiva. Eso es lo que realmente hay que hacer. Y tenemos que aparecer en cámara. sí, ya ven que ahora se puede hacer que ustedes ponen la lámina, creo que eso se puede Ajá. hacer muy fácilmente en Canva, que Ujú. pones la lámina y se ve como un recuadro tuyo abajo. Ok, ajá. Ajá. Entonces sí, igual tiene que aparecer tanto, pues obviamente las diapositivas más yo en cámara explicando, que Sí, es sí, para lo tenerlo pueden claro. hacer, si no tampoco no se trata de que Con se solo, ponga. ajá, Con con que solo el audio aparezca la estaría bien. lámina, ajá, con que Ok, aparezca la lámina y su voz es suficiente. ok, perfecto. Ajá, Muchas gracias. de nada. ¿Quién seguía? Doroteo, después Oliver y después leo a José Enrique. Sí, era más para una sugerencia a las preguntas que tenían mis compañeros en cuanto al momento de subir o no el speech, el pitch. Se puede subir a YouTube ya sea y ponerlo de que en privado y nada más poner la liga y ponerlo en el documento para que usted acceda directamente. Ujú, O sea, en lugar de subir un documento así pesado que pueda llegar a no ser compatible. ujú. No sé qué opinan los demás compañeros con respecto a esa propuesta. Gracias, Doroteo. Sí, puede ser nada más el link. Oliver.
Hola, sí, buenas noches. Era solamente consultarlo de que si era necesario que saliera nuestra cara, pero ya respondió pues que no es necesario. No, no es necesario. Lo otro es consultarle respecto o sea, dan un rango entre 8 y 10 minutos. O sea, no puede ser menos de 8 y más de 10, ¿cierto? Sí, o sea, es una recomendación, sobre todo para que no haya alguien que haga solo 1 minuto o que haga 20 minutos, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la recomendación, porque sí ha pasado que de pronto hay gente que hace una presentación de media hora, ¿no? Entonces ya está totalmente fuera de rango. Entonces, claro que si es un poco menos o un poco más, no pasa nada, mientras la calidad y el interés, digamos, se mantenga, ¿no? Se sostenga. Y en el aspecto de, por ejemplo, el marco teórico, es necesario, usted sabe, eso es lo, digamos, es amplio. Es necesario presentar algunos conceptos más clave, los más relevantes, por así decirlo. No, en este caso no, porque ustedes lo que están haciendo es como presentar su tema. Están presentando lo que van a hacer, lo que quieren hacer. Entonces, el marco teórico, por el contrario, más bien les recomiendo que lo digan de manera breve y como muy puntual. O sea, para este tema yo voy a retomar de Auswell el tema del aprendizaje significativo y la zona de desarrollo próximo. Tan tan, porque Ok, si no, se pueden enredar mucho. Yo creo que es más importante para esta primera actividad que quede claro qué es lo que quieren ustedes hacer. perfecto. Ok, Y porque gracias. además tampoco se trata en este momento de que se pongan a indagar el tema teórico, que se van a tardar mucho tiempo. Entonces, más bien a partir de esta primera actividad, ya una vez que la hayan entregado, sí les recomiendo que empiecen a profundizar y a revisar teorías sobre el tema que a ustedes les interesa. Como les he dicho, para que cuando lleguen al proyecto integrador ya tengan un marco teórico sólido. Está bien. Gracias. Perdón, decía José Enrique que si tengo algún ejemplo del producto esperado, no, pero lo que yo les diría es que pues pueden tomar mucho de los videos que se ven en Unir, ¿no? O sea, como recuperar un poco ese estilo de hacer accesible un tema, de decirlo de forma fluida, como amena, toda esta forma nueva en que se presenta pues el contenido, ¿no? Es lo que yo les recomiendo pues justamente con ahora con el uso que hay tan fuerte de redes sociales y de videos, que sea así como em, claro, sencillo y que sea de interés para el que los vea. Es lo que yo les recomendaría. Y creo que Sergio quería decir algo. Sí, quería retomar porque chequé aquí en la parte de los recursos. Usted al principio de la clase nos había comentado que, bueno, nos preguntó si habíamos leído respecto a unos ejemplos de hipótesis que se marcaban en el documento. Ya Sí. lo revisé aquí y eso que usted nos preguntó precisamente está en una tabla Ujú, que es la que no se puede observar, ¿no? sí. Dice ejemplos de hipótesis estadísticas en la tabla número 2 y es la que no se observa. Ujú. Entonces, yo creo que por eso ahí no hubo como mucha revisión, porque realmente no aparecen los ejemplos. Mm, Sí, les preguntaba yo del tipo de hipótesis y de las variables, o sea, que si habían mm, podido ver las variables. Entonces, si tampoco las pueden ver, ahorita que acabe la clase voy a tomar un screenshot y se la subo al foro para mm, que puedan ver las variables que se presentan ahí. mm. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Sí. Ok, entonces recuerden que en este caso, perdón, y ya te dejo hablar, lo importante es que hagan una presentación de su tema. O sea, imagínense que le están compartiendo a un colega o a un director al que le van a pedir una beca el tema que ustedes van a abordar. ¿Sí? Entonces, que quede claro qué es lo que van a trabajar, por qué es importante y cómo lo van a abordar, para que no haya demasiado peso en un aspecto o en otro, ¿no? Sino que puedan hacerlo de manera, pues, holista, o sea, de manera completa.
Perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, Laura, soy Jenny. Sí. Quería consultar si hay una lista de temas que tenemos que seguir y un orden. Pues como la recomendación que viene en el documento, yo creo que esa es la forma más adecuada, que justo en el video les decía, si se dan cuenta, va como de lo más abstracto de lo general a lo más particular. Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Qué marco teórico voy a usar? Pero ¿en qué paradigma está enmarcado? ¿Por qué es importante usarlo? ¿Y qué metodología usaría? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta de ese orden, en realidad lo que está haciendo es que está yendo de lo particular a lo general. Y eso también al escucha o a la persona que los vea les sirve mucho para entender qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Sí quedó claro, Jenny? Perdóname, ¿dónde está ese documento? Porque hay tantas Ah, opciones para buscar. Sí. este, ¿quién lo ha podido ver, el documento? ¿Nadie ha podido ver el documento? Es, está en actividades, en envío de actividades. Jenny, si no, ahorita te lo mando al foro. En envío de actividades puedes ver todos las actividades más los tests. Ah, en actividades. Muchísimas gracias. Sí. Sí, y si no lo puedes ver, avísame y te lo mando adjunto al foro. Ok, ¿alguien más había levantado la mano? A mí anteriormente me había surgido la duda de si era justo la grabación y aparte enviar las diapositivas y aparte enviar el guión, pero ya me quedó claro que solamente es la grabación. Exacto. Y en el chat, gracias. Mira, Jenny, José Enrique ya nos hizo favor de mandarlo ahorita. Y José Enrique dice, ¿se puede subir el video en Drive y compartir solo el link en un Word? Yo digo que sí. Yo he hecho cosas así en otros espacios. Si se pone en privado hay que otorgar licencias a quien lo va a visualizar. Sí, ¿no? Como que me tendría que dar el permiso a mí para que lo vea. Sí. Sí. No sé si tendría que mandarles como mi nombre de usuario de YouTube. O si igual si lo sube en Drive se pone la opción de ver solamente los que tienen acceso al link. O sea, cualquiera que tenga el link en Drive puede verlo. Ok. Entonces, si todos lo quieren subir como quieran, ahí con que tenga el link, lo puede ver usted, Ujú, sin necesidad de correo ni nada. mm, perfecto. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar, preguntar algo? Sí, una pregunta. Eh, yo les acabo de decir porque preguntó la compañera dónde estaban los documentos, pero ¿dónde es que se suben el video o lo que piden? ¿En ese mismo punto o hay otro? Lo que pasa es que o sea, mi Moodle, como es de maestra, es diferente al de ustedes. Según yo, se suben actividades. Y si tienes alguna duda con respecto a las clases grabadas, en donde aparece el signo de exclamación, cuando accedes a clases en directo, al lado viene clases grabadas, por si también quieres No, ver, ¿no? no, mi pregunta, Doroteo, es Ah, ¿dónde? Ya preparé el ok. video y lo tengo que subir. ¿Dónde lo subo? ¿En qué opción? En la parte de abajo de tu actividad uno viene agregar envío, hasta abajo. Ah, Sí, sí, abajo. ya. Ahí. Tienes razón, no había ido hasta abajo. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Alguien pone algo en el chat. Ya también en el chat lo compartió Jenny. Ujú. Y bueno, que sepan que sigue el foro abierto por si tienen alguna duda, cualquier cosa que quieran comentar. Por ahí estoy yo atenta para contestarles.
Muchas Sí, gracias, sí, maestro. Federico, así es, así es. Ok, pues si nadie tiene algún comentario, duda más, No, terminamos. yo. Ah, Perdón, maestra. Estoy un poco enfermo, entonces no puedo hablar mucho. no. Eh, en la materia pasada, según yo, teníamos un límite que era hasta las 12 de la noche para una tarea, Ah, sí, el final. sí. Pero a la hora que lo pusieron, o Ujú. de menos cuando yo vi, se cerraba ese día, pero como 3, 4 horas antes Ah, de caray. lo que regularmente se da. Entonces, ¿cuál va a ser el horario, tal cual? Pues en las clases que di el semestre pasado no hubo ese tema. O sea, a las 12 se cerró. No sé si hubo algún desfase ahí horario, pero igual lo pregunto yo con la persona que me apoya con el tema de la tecnología para confirmar que no se cierre antes. Y si ustedes tienen algún problema, pues de salud o algo que sea como que no tenían contemplado, pues les pediría un comprobante médico que diga que por eso no entregaron a tiempo, ¿no? Pero normalmente, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que no se acepta trabajos entregados fuera de tiempo, pero voy a checar eso con la persona. ¿Solo se puede subir solamente el día 10 o realmente mientras se sube antes del día 10 si yo ya lo tengo hoy, lo puedo subir hoy o solo... Sí, se puede subir antes, o sea, quien ya lo tenga lo puede ir subiendo y eso estaría muy bien porque yo ya puedo ir revisando los trabajos y nada más digamos que la fecha límite, o sea, el deadline es el 10. Ujú. Correcto, gracias. Ujú. Profe, el día 10 entonces es el último día que se puede subir el trabajo, ¿verdad? Así es. Ay, ya, ya. Porque en el pitch de investigación que han puesto en el Word, dice ahí, fecha de entrega primero, no, disculpe, acá dice 1 de enero del 2022. Ah, es que es un documento anterior. Ay, ay, ya. Yo, Ah. el 1 de noviembre, yo dije, uy, ya, profe, muchas Ya un gracias. poco tarde, sí. Pero si ven en el calendario, sí está agendado para el 10. Sí, sí, tuve la duda ahí, que no vi bien. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ok, chicos, pues si les parece bien, cerramos entonces la clase.